Tenemos historia, tenemos patria. Todo país es lo que es por la marca de su historia. No hay forma de construir una nación si no tomamos de sus eventos a lo largo de su existencia los más memorables capítulos que fueron el nutriente, la base y el fundamento de su espíritu nacional. La historia es un almacén inmenso de conocimientos y una biblioteca inagotable desde la cual estudiamos nuestro pasado, que incluye, por supuesto, cada segundo que vamos dejando atrás para engrosar el expediente de nuestro quehacer como humanidad y como ciudadanos de nuestro país. Cuando citamos a la historia, nos referíamos siempre a lo que ha pasado y ha quedado escrito por la mano del hombre, o sea, a la crónica de los vencedores, de los vencidos, de los éxitos y los fracasos. Todo contado en sus diferentes versiones por la visión política e ideológica de quien decidió narrar un acontecimiento para la posteridad. Modernamente la historia ya no solo se lee por lo que ha quedado escrito, sino que ahora todo es digital, todo es más comprensible, todo es más claro e inmediato, porque hoy el Internet nos permite explorar la historia con un solo clic, porque ahí encontramos de lo que siempre nos hablaron que sucedió, pero también sobre lo que muchos nos quisieron ocultar, por lo que ahora podemos contrastar y sacar una conclusión más diáfana, transparente y objetiva de lo que en realidad nos pudo haber pasado, o de lo que nos pasó, o de lo que nos puede pasar, porque la historia también es para aprender, es para no repetir lo que antes nos hizo sufrir o deslucir. La historia es en realidad un banco de memoria. Es una conexión soldada con el pasado que respalda la información desde la cual deducimos el impacto y profundidad de los hechos que nos marcaron para conducirnos al presente, porque ella en sí es una huella que seguimos para no repetir el recorrido por los caminos torcidos, para aprender de las lecciones, para no reiterar las pifias que nos anclaron y ser más ágiles en el andar hacia el éxito. En el caso específico de lo que quiero tratar, quiero concentrarme en la historia política de Nicaragua, partiendo que de ella es un faro encendido que desde lejos está advirtiendo a los navegantes: aquí estoy. Cuidado, no te estrelles. Y eso es un destello que nunca quisieron ver ni entender los que desde afuera nos agreden y los que desde adentro se confabulan con el enemigo de la patria para destruirla y asesinarla, es decir, para arrasarla. La historia política de nuestra nación desde que firmamos nuestra independencia, que por más de casi 200 años fue solo un decir, está escrita con la sangre que generaron muchos conflictos que tuvieron que ver con reyertas partidarias, intromisiones extranjeras, ocupaciones imperiales, golpes de Estado, dictaduras, dinastías. Y en todos esos oscuros capítulos siempre estuvo presente la mano criminal. Lo digo así porque no hay otra forma de hacerlo entender. De los Estados Unidos y por supuesto con el concurso y contubernio de los traidores que siempre andan brincando como pulgas sobre el petate. Hoy por hoy, desde que a Estados Unidos se les ocurrió odiar a Nicaragua, más aún desde que el sandinismo es gobierno, gracias a la oportunidad que el nicaragüense le dio para gobernar en paz, y por la vía electoral como manda nuestra Constitución,
continúa como siempre y como si nada, tratando de doblegarnos, de hundir las garras de su águila imperial sobre nuestra soberanía, porque no ha podido colonizarnos, porque no ha podido poner a nuestro país como una estrella más en su bandera. Y ese es un objetivo sobre el cual no desiste, pero que la sombra de Sandino no le ha permitido. El imperio no nos perdona que se fue vencido de nuestro país. No olvida jamás que aquí sus tropas élites, con todo y su poderío, no pudieron con el ejército loco de Sandino, y que nunca dejará de ser un fantasma en la cabeza de cualquier inquilino de la Casa Blanca, que independientemente que se llame demócrata o republicano, burro o elefante, siempre les estará patinando el hecho de que en Nicaragua el guardabarranco le dobló el pico al águila, y que es un hecho tan marcado que eso no es solo parte de la historia de Nicaragua, sino que es un referente de la hidalguía y arrojo de nuestros valientes que destacan en todos los centros de pensamientos políticos del mundo. El imperio norteamericano fue derrotado aquí, en la memorable y desigualdad batalla de San Jacinto de 1856, en un choque campal de poderosas ametralladoras contra piedras y flechas que fueron disparados desde el corazón nacionalista de nuestros hombres. El imperio norteamericano fue vencido aquí. El autodeclarado presidente de Nicaragua, el ciudadano estadounidense William Walker, al frente de la ocupación filibustera de los llamados inmortales, y después de haber quemado nuestra bella Granada, unió a los ejércitos centroamericanos para expulsarlo de Nicaragua y ser fusilado posteriormente en Trujillo, Honduras. El imperio norteamericano se vuelve a estrellar con nuestra tenacidad nacionalista a partir de la revolución liberal del general José Santos Zelaya, que en 1893, cuando se rompe el ciclo de los famosos 30 años de dominio conservador, donde no pasó absolutamente nada, salvo el marcado e incondicional servilismo de sus más connotados lamebotas con los mercaderes imperiales, que entraban y salían como perros por sus casas y por las rutas marítimas y lacustres para llevarse de nuestro país lo que quisieron. Exiliado Zelaya, que prefirió salir antes que someter al país a un nuevo derramamiento de sangre, vino la ocupación e invasión física de los marines desde 1912 hasta 1933. Y en ese trecho de tiempo es que aparecen los dos grandes tayacanes, el general Benjamín Celedón, la semilla e inspiración, y el general Augusto C. Sandino, el fruto de nuestra esencia nacionalista, y ambos en diferentes capítulos, pero con el mismo ideal, se constituyen en las armas, en el liderazgo y el fundamento de la más grande humillación que el enemigo de la humanidad haya sufrido en Nicaragua. Por supuesto que después del asesinato del general Augusto C. Sandino, fraguado por el imperio y ejecutado por la servidumbre nacional que tenía, nos dejó en su representación a la GN como la guardia pretoriana de una dinastía que asesinó a más de 50.000 patriotas que de una u otra forma tuvieron que ver con la semilla germinada que surgió a través del eslabón que representó Santos López entre el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y el naciente Frente Sandinista de Liberación Nacional, que no sabe lo que es ser vencido. Contemporáneamente hablando, Nicaragua no ha dejado de ser agredida por los Estados Unidos. Ya eso no es ninguna novedad. Hoy por hoy, los perros rabiosos llenos de baba, que desde el Congreso Imperial amenazan con más agresiones. Algunos son viejos fascistas y otros son también viejas fascistas, como la María Elvira Salazar, que rebuzna contra Nicaragua más por sentimientos que por realidades, porque uno de los traidores a la patria, que fue
sentenciado, procesado y encarcelado y despatriado es su ex. Y entonces rabiosamente reacciona, furibunda, queriéndonos morder como si para nosotros eso nos fuera ajeno, como si ya antes este país, el nuestro, no el de ella, no venga de vuelta de luchar y de saber luchar y cómo luchar contra ese maldito imperio al que hemos derrotado en todos los campos. En tal sentido, debo recordar que políticamente el sandinismo existe, está vivo, enraizado en nuestra nacionalidad, que militarmente aquí las diferentes modalidades interventoras e invasivas del Tío Sam fracasaron, que jurídicamente les vencimos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y que por una chamorro que no ejecutó la sentencia, por el contrario se las perdonó sin consultarnos, es que no nos pagaron ni los 17.000 millones de dólares que nos causaron en pérdidas económicas, ni los intereses moratorios sobre el mismo monto, cuando nos empujaron a la guerra fratricida entre hermanos nicaragüenses. Y si de derrotas morales se trata, somos muchos mejores seres humanos que ellos, porque aquí nos llenamos con el deseo de paz, con el espíritu constructivo que nos caracteriza y con una solidaridad tejida, con una visión social a prueba de todo, porque a pesar de nuestras limitantes propias del empobrecimiento que nos causaron los gobiernos corruptos de los 90, es que no hemos logrado más de lo más que hemos dado a Nicaragua en toda su historia, desde lo que es y seguirá siendo con el gobierno sandinista de Daniel Ortega Saavedra. Las agresiones contra Nicaragua y los nicaragüenses se arreciaron a partir del fallido golpe de Estado de 2018, concebido, fraguado, financiado y dirigido por Estados Unidos y ejecutado por traidores que lo único que siempre quisieron fue asaltar el poder para seguir robando, como lo hicieron a manos llenas en los 90 hasta el 2007, que llegó a gobernar una visión incluyente, que los incorporó para que fueran parte de la transformación, pero de la que se aprovecharon para actuar como el animal echado, para lanzarse sobre su víctima, porque en sus mentes nunca tuvieron la conciencia cívica para organizarse, para constituirse políticamente en una verdadera acción que tuviera planteamientos y utilizarlos para ascender al poder por la vía electoral. Y como nunca lo lograron por los odios internos que aún los consume, entonces el camino más fácil fue el asesinato y la destrucción. Y por eso el pueblo de Nicaragua come ansias para ir avanzando y trabajar como hormigas para fortalecerse desde la seguridad y paz que nuestra patria tiene y que nos enorgullece ante el mundo, porque se sabe habitante de una democracia pura y auténtica. Ahora mismo se oyen muchas cosas. Hay un ambiente mediáticamente explotado para hacernos creer que los poderosos al servicio del Tío Sam están dirigiendo sus ojivas nucleares contra nosotros. Y entonces el inframundo oposicionista, que ha pedido tal nivel de agresión, vistiéndose falsamente como demócratas y santas palomas, celebran en grande cualquier asomo de agresión contra nuestro país, que no es otra cosa que lo mismo de siempre, pero igual, con el mismo fracaso. Y lo peor para ellos es que mientras allá sus amos socan, aquí también resocamos. Y mientras allá se frustran porque no ven resultados, aquí nos hacemos más fuertes, porque cada nicaragüense es un David frente al filisteo. Por eso mismo, los terroristas que gobiernan Estados Unidos, que no quieren que se sepa hasta dónde el águila imperial hundió sus garras en el fallido golpe de Estado de 2018, cosa que por demás es del dominio público, las pruebas sobran. Defienden a capa y espada a los terroristas y patricidas que tenían aquí disfrazados de nicaragüenses para asaltar el poder.
y que después de haber sido responsables de lo que hicieron hace un poco más de 5 años, no solo se victimizan, sino que descaradamente, después de la amnistía, volvieron a mover sus patas para ir otra vez al imperio. O lo siguieron haciendo desde aquí mismo para pedir más agresiones en un abierto y descarado reto a nuestras leyes, que, como dijo en su oportunidad el presidente Daniel Ortega, se los perdonará Dios, pero jamás el pueblo, pero jamás nuestras leyes, que son materia del mandato constitucional que nos rige. Estados Unidos, en su agenda de agresiones, ha hecho de todo, desde locuras como la tal Magnitsky, concebida para castigar empresas y agredir a personas, como lo han hecho desde el Departamento del Tesoro, para lanzarse contra sandinistas que ni tienen intereses en el imperio, ni siquiera visas para visitar al mal llamado sueño americano. Lo han intentado con la denominada Ley Renacer, que, de acuerdo con los traidores, nos sacudirá de tal manera nuestra dignidad que caeríamos de rodillas para declinar la revolución transformadora que vive Nicaragua, por ser mal ejemplo para los gobiernos títeres del imperio. Señores, aquí no se rinde nadie, porque nos sustenta un ideal contra el cual no hay misil que valga, porque siempre hemos demostrado ser un pueblo renacido de cualquier evento, de cualquier batalla, de cualquier agresión originada del imperio o de sus lacayos, que es lo mismo. Que Dios bendiga a Nicaragua.